Hay una grieta en el fondo del Pacífico que se está bebiendo el océano. No es una forma de hablar. Cada año, el fondo marino se traga a través de esa herida mucha más agua de la que los volcanes del planeta devuelven a la superficie. La diferencia es enorme, y esa agua no vuelve. Los geofísicos que midieron el desequilibrio publicaron sus resultados en la revista Nature y no pudieron cerrar la ecuación. El agua entra, no sale, y nadie ha explicado todavía dónde acaba. Para entender qué está pasando ahí abajo, hay que bajar hasta el punto exacto donde ocurre. 11 kilómetros hacia el fondo. Si el Pacífico se vaciara de golpe, su barco caería casi 11 kilómetros hasta llegar a la grieta más profunda del planeta. Y a 200 kilómetros de ahí, la Tierra ha formado una fila casi perfecta de 15 islas. Un agujero descomunal y una hilera de islas. Los dos extremos opuestos, creados por exactamente la misma fuerza. Hoy vamos a bajar hasta ese punto. Va a descubrir por qué la roca se derrite mucho antes de lo que debería. Por qué hay animales que no se aplastan bajo una presión que doblaría el acero. Y por qué el pez que el primer hombre en llegar al fondo creyó ver, seguramente no estaba ahí. Pero guarde la pregunta del principio, porque va a volver al final, y es la única de todo este video que la ciencia todavía no ha sabido responder. Empecemos por el principio. ¿Por qué hay un agujero de 11 kilómetros justo ahí y no en cualquier otro sitio? Dos placas tectónicas llevan millones de años empujándose contra el mismo punto, y una de ellas va a perder siempre. La placa del Pacífico es más fría y más densa que su vecina. Y hay una razón concreta para ello. Es la corteza oceánica más antigua del planeta. Se formó hace unos 180 millones de años, muy lejos de aquí, y ha pasado todo ese tiempo viajando y enfriándose. Una placa vieja es una placa fría, y una placa fría pesa más. Así que cuando choca contra la placa filipina, no hay pulso posible. Se dobla hacia abajo y se hunde, lenta e imparable, hacia el interior de la Tierra. Ese movimiento tiene nombre: subducción. Y es precisamente ese pliegue, la placa doblándose hacia las profundidades, lo que talla la herida más profunda del planeta. Imagínelo como una alfombra empujada contra una pared. Se arruga, y justo en el punto de la arruga, el suelo desaparece. El resultado es una cicatriz de 2.500 kilómetros de largo serpenteando por el fondo del Pacífico. En algunos tramos supera los 60 kilómetros de ancho, pero su forma no es uniforme. Un extremo apenas roza los 6.000 metros. El otro esconde algo mucho más extremo, y volveremos a ello en unos minutos. Antes, la parte que casi nadie explica bien. Esa placa que se hunde no desaparece sin más. La placa que baja arrastra consigo agua, mucha agua, y no en forma de charco, atrapada dentro de la estructura cristalina de los minerales de la roca oceánica, químicamente unida a ellos durante millones de años en el fondo del mar. Al hundirse, la placa se calienta, y a partir de cierta profundidad, esos minerales empiezan a soltar el agua que llevaban dentro. Ahí es donde cambian las reglas del juego. En condiciones normales, la roca del manto terrestre necesita temperaturas altísimas para fundirse, pero con agua de por medio, se derrite a temperaturas mucho más bajas. El agua se mete entre los enlaces químicos de los silicatos, los debilita, y la roca cede antes. Es el mismo principio que hace que la sal derrita el hielo de una carretera en invierno. No hace falta calentar nada, basta con añadir un ingrediente que cambie el punto de fusión. El resultado es magma, roca fundida que, por ser menos densa que lo que la rodea, empieza a subir. Atraviesa el manto y la corteza durante miles de años buscando una salida. Y cuando la encuentra, no forma un volcán suelto, forma una cadena entera. Aquí hay un detalle que muy poca gente conoce y que es de una regularidad casi inquietante. En todo el planeta, los arcos volcánicos aparecen aproximadamente donde la placa que se hunde alcanza los 100 o 120 kilómetros de profundidad. Siempre. Es la profundidad a la que se libera el agua. Por eso las cadenas de islas volcánicas del mundo corren paralelas a las fosas, a una distancia sorprendentemente constante. En este caso,
Esa cadena son las 15 islas que mencionábamos al principio. La misma fuerza que hunde la roca en un extremo, la levanta en el otro. Y el mecanismo que las conecta es precisamente el agua. Si esta parte le ha cambiado la imagen que tenía de cómo funciona el planeta, deje un me gusta. Es lo único que hace que YouTube muestre este video a alguien más, y en Umbral vivimos exactamente de eso. Seguimos bajando. Esas islas tenían nombre mucho antes de que la ciencia entendiera de dónde salían. Fernando de Magallanes las avistó en 1521, en mitad de una travesía en la que su tripulación llevaba semanas al borde de la inanición. El primer contacto con los habitantes chamorros terminó mal. Los europeos interpretaron como robo lo que para los isleños era una forma habitual de intercambio. Magallanes las bautizó, con más rencor que criterio, como las Islas de los Ladrones. El nombre actual llegó siglo y medio después. En 1668, unos misioneros jesuitas las rebautizaron en honor a Mariana de Austria, entonces regente de España. De ahí viene el nombre de la fosa, no de un explorador, no de un científico, de una reina que nunca vio el Pacífico, pero en el extremo sur de esa cadena, algo se rompe, y ahí es donde la Tierra deja de seguir sus propias reglas. En ese punto exacto, la placa que se hunde no baja de forma suave, se fractura, pierde el apoyo que la sostenía por debajo, y en lugar de descender en pendiente, cae casi en vertical. Piense en una hoja de papel que dobla poco a poco hasta que, de pronto, se rasga. La geometría cambia de golpe. Ese colapso vertical abre un pozo mucho más profundo que el resto de la fosa, un agujero dentro del agujero. Los científicos lo llaman Challenger Deep, y según las mediciones más recientes, ronda los 10.935 metros bajo la superficie. Durante más de 50 años, solo 3 personas lograron llegar hasta ahí abajo. Pero la historia de cómo se descubrió empieza mucho antes, y no con un submarino. Empieza con una cuerda. Corría el año 1875. El HMS Challenger, un barco de vela británico dedicado íntegramente a la ciencia, navegaba por esta zona del Pacífico en mitad de una expedición que duraría casi 4 años y que prácticamente fundó la oceanografía moderna. Su método para medir profundidades era el de la época: lanzar por la borda una cuerda con un peso atado y contar cuánta cuerda se iba. Aquel día la cuerda siguió bajando, y bajando, y bajando. Cuando por fin tocó fondo, marcaba más de 8.000 metros. Los marineros que la recogieron a mano durante horas no tenían forma de saber que acababan de rozar el borde del lugar más profundo del planeta. Casi 80 años después, en 1951, otro barco con el mismo nombre volvió al mismo punto. El HMS Challenger II llegó equipado con algo que en 1875 era impensable: sonar. Esta vez no hizo falta cuerda. El eco del sonido reveló la verdadera magnitud del abismo, más de 10.000 metros. En honor a esos 2 barcos, el punto más profundo recibió su nombre definitivo: Challenger Deep. Sabíamos que estaba ahí. Faltaba llegar. Imagínese sentado dentro de una esfera de acero del tamaño de un coche pequeño. Es el 23 de enero de 1960. Usted es el teniente Don Walsh, de la Marina de Estados Unidos. A su lado, el oceanógrafo suizo Jacques Piccard. Y lo que tienen encima de la cabeza no es un submarino. Es un enorme flotador lleno de gasolina. Más de 80.000 litros. La gasolina pesa menos que el agua, así que empuja hacia arriba. Ese depósito es un globo invertido, y es lo único que evita que los dos se hundan sin control. No hay lastre de aire, porque el aire se comprimiría hasta desaparecer a esa profundidad. Un líquido, en cambio, es prácticamente incompresible. La esfera que los protege tiene paredes de acero de 13 centímetros de grosor. Por dentro, apenas mide 1,90 m de diámetro. Ahí van a pasar las próximas horas, 2 hombres adultos, casi sin poder estirar las piernas, respirando su propio aire reciclado. Cargan además 9 toneladas de perdigones de hierro, sujetos por electroimanes. Cuando quieran subir, cortarán la corriente, el hierro caerá al fondo y el flotador los devolverá a la superficie. Piense en lo que eso significa. Su forma de volver a casa depende de que la electricidad no falle,
Si el sistema se corta al revés y el lastre se suelta antes de tiempo, suben sin control. Si no se suelta, no suben. Y si algo falla, no hay forma de pedir ayuda. La presión a esa profundidad aplastaría un submarino militar convencional como si fuera una lata de refresco. El descenso empieza. Pasan los minutos y con ellos los metros. Alrededor de los 9.000 metros se escucha un golpe seco. Toda la esfera vibra. Una de las ventanas de metacrilato del túnel de entrada se ha agrietado por la presión externa. Walsh y Picard se miran. Podrían abortar ahí mismo. No hay ningún protocolo que les obligue a seguir, y nadie les reprocharía nada. Deciden continuar. 4 horas y 47 minutos después de haber empezado, tocan fondo. Se convierten en los primeros seres humanos en llegar al punto más profundo de la Tierra. Se quedan 20 minutos. Solo 20. El tiempo justo para mirar por la ventana que sigue intacta, mientras el sedimento que han levantado al posarse flota alrededor y tapa casi toda la visibilidad. Y en esos 20 minutos, Picard cree ver algo. Una forma plana, parecida a un pez, deslizándose por el fondo. Durante décadas, esa observación se repitió en libros y documentales como un hecho probado. Hoy la comunidad científica lo pone en duda con bastante firmeza, y dentro de unos minutos va a entender exactamente por qué ningún pez debería haber podido estar ahí. Lo que sí es un hecho es que aquel día se demostró algo que nadie había demostrado nunca. Se podía llegar hasta el fondo y volver con vida. Y luego nadie lo repitió durante 52 años. El 26 de marzo de 2012, alguien decidió intentarlo otra vez. Y en solitario. El director de cine James Cameron llevaba años obsesionado con el océano profundo. Con el respaldo de la National Geographic Society, encargó construir un sumergible completamente nuevo. El Deep Sea Challenger no era un capricho de millonario. Detrás, había un equipo científico completo recogiendo datos que ningún estudio anterior había podido obtener. Y su solución al problema de la flotabilidad fue radicalmente distinta a la del Trieste. En vez de gasolina, usaba un material sintético llamado Isofloat, una espuma de microesferas de cristal huecas embebidas en resina. Cada microesfera aguanta la presión como si fuera de acero macizo, pero pesa una fracción. Desarrollarla llevó 18 meses de pruebas y acabó ocupando el 70% del volumen total del sumergible. Gracias a ese diseño vertical, el aparato bajaba de pie, como un torpedo puesto en vertical, y a 12 propulsores eléctricos, el descenso fue muchísimo más rápido, 2 horas y 36 minutos. Menos de la mitad que el Trieste. Cameron viajaba solo, encerrado en una esfera de titanio de poco más de 1 metro de diámetro, sin nadie con quien hablar, sin margen de error, a casi 11 kilómetros de cualquier ayuda posible. Llegó al fondo y pasó allí cerca de 3 horas, la estancia más larga registrada hasta entonces. Pero no todo salió según lo planeado. Un fallo hidráulico dejó inservible el brazo robótico diseñado para recoger muestras de roca y sedimento. Cameron tuvo que abortar buena parte de sus objetivos científicos y subir antes de lo previsto. El sumergible más avanzado jamás construido para ese propósito había sido derrotado, al menos en parte, por la propia fosa. Y entonces, casi de golpe, el Challenger Deep dejó de ser un lugar imposible. A partir de 2019, el empresario Víctor Vescovo bajó hasta este mismo punto más de una decena de veces con un sumergible propio, el Limiting Factor. Y ahí está el cambio de mentalidad que lo explica todo. El Trieste y el Deep Sea Challenger eran expediciones, máquinas construidas para una hazaña concreta, usadas unas pocas veces y retiradas. El Limiting Factor se diseñó desde el primer boceto para lo contrario, para bajar, subir, revisarse y volver a bajar al día siguiente. Certificado para profundidad ilimitada, sin caducidad de misión. Dejó de ser una proeza y pasó a ser un ascensor. El 7 de junio de 2020 le acompañó Kathryn Sullivan, astronauta de la NASA y primera mujer estadounidense en caminar por el espacio. Sullivan se convirtió así en la primera persona de la historia en haber estado tanto en el espacio como en el punto más profundo de la Tierra. En apenas 3 años, más de 20 personas llegaron hasta el fondo. Más gente en 3 años que en los 144 anteriores juntos.
y ninguna de ellas venía preparada del todo para las condiciones que hay ahí abajo. La presión en el punto más profundo alcanza los 1086 bares, unas 1070 veces la presión que sentimos al nivel del mar. Los científicos suelen compararlo con algo muy concreto. Es como si un elefante adulto entero se sostuviera sobre la punta de su pulgar. Y no un momento, de forma constante, en todas las direcciones a la vez. Esa misma presión aplicada a un cuerpo humano sin protección le colapsaría los pulmones en cuestión de segundos. Hay más. A esa profundidad no llega ni un solo fotón de luz solar. Y no es que llegue poca, es que no llega ninguna. El último resto de claridad se apaga alrededor de los 1000 metros, así que por debajo de eso quedan 10 kilómetros de oscuridad absoluta. Ha sido así desde siempre, y lo seguirá siendo. La temperatura ronda 1 o 2 grados sobre cero, rozando el punto de congelación. No se congela solo porque la sal y la presión se lo impiden, y la presión hace algo más, algo que suele pasarse por alto. Comprime el propio océano. El agua es casi incompresible, pero casi no es nada. Con 1000 bares encima, el agua del fondo de la fosa es un 4 o 5% más densa que la de la superficie. Si el agua fuera perfectamente incompresible, el nivel del mar en todo el planeta estaría unos 30 metros más alto de lo que está. Tampoco hay comida. No crece nada, porque sin luz no hay fotosíntesis. Todo lo que se come ahí abajo ha caído desde arriba. Restos de organismos muertos que descienden durante semanas en forma de una especie de polvo blanquecino que los biólogos llaman, con más poesía de la que suelen permitirse, nieve marina. Es, sobre el papel, un lugar diseñado para que nada sobreviva. Y sin embargo, algo vive ahí abajo. El primer habitante que encontramos es un pez pequeño y translúcido, parecido a un renacuajo gigante, con la piel tan fina que se le adivinan los órganos. Se llama pez caracol de las Marianas. Durante años fue el pez más profundo jamás grabado, a más de 8170 metros. Ese récord ya no le pertenece. En 2022, unas cámaras japonesas grabaron a un pariente suyo en otra fosa del Pacífico, por encima de los 8300 metros. El récord cambió de dueño sin que casi nadie se enterara. Un poco más abajo nada el pulpo Dumbo, con 2 aletas que parecen orejas gigantes. Cerca del fondo aparecen los anfípodos, unos crustáceos que en la superficie miden 1 centímetro y aquí crecen hasta más de 20. Ese gigantismo es una constante de las profundidades. El agua fría ralentiza el metabolismo. Los animales crecen más despacio y viven mucho más tiempo, y al final acaban siendo enormes. Y en el propio lecho viven los xenofióforos, organismos unicelulares que llegan al tamaño de un puño humano. Una sola célula del tamaño de una manzana pequeña. Aquí surge la pregunta obvia. Si la presión debería aplastarlos, ¿cómo sobreviven? La respuesta no está en tener una armadura más gruesa. Está en no tener espacios vacíos. Lo que aplasta un submarino no es la presión en sí, es la diferencia de presión entre fuera y dentro. Un submarino se hunde con una burbuja de aire a una atmósfera en su interior, y el océano intenta cerrar esa burbuja. El cuerpo de estos animales, en cambio, está lleno de líquido por dentro y por fuera. No hay burbuja que cerrar. La presión se reparte por igual en ambas direcciones y sencillamente no pasa nada. Pero la presión sí ataca de otra forma, mucho más sutil, deforma las proteínas. A 1000 bares, las moléculas que hacen funcionar una célula pierden su forma y dejan de trabajar. La solución de estos animales es química. Sus células producen una sustancia llamada TMAO, que rodea las proteínas y las mantiene plegadas correctamente bajo ese peso descomunal. Cuanto más profundo vive un animal, más TMAO fabrica. Y aquí está la respuesta a la pregunta que dejamos abierta hace unos minutos. Ese sistema tiene un techo. Para vivir más hondo hace falta más TMAO, pero llega un punto, alrededor de los 8200 metros, en el que la concentración necesaria haría que el propio cuerpo del pez empezara a absorber agua de mar sin control por simple diferencia de concentración. La solución se vuelve el problema. Por eso los biólogos creen que existe una frontera física para los peces en el océano y que está muy por encima del fondo de esta fosa. Es decir,
Lo que Picard creyó ver a 11 kilómetros de profundidad casi con seguridad no era un pez. Lo más probable es que fuera un pepino de mar, que no es un vertebrado y no juega con esas reglas. Un dato de bioquímica, descubierto medio siglo después, corrigiendo la observación de la primera persona que estuvo allí. Si lo del límite de profundidad de los peces le ha parecido tan raro como me pareció a mí, mande este video a alguien. Hay una frontera invisible en el océano que ningún pez puede cruzar, y casi nadie lo sabe. Este lugar parece el rincón más aislado del planeta, y sin embargo, no lo es. En 2018, unas cámaras encontraron una bolsa de plástico en el fondo de la fosa Challenger. Al año siguiente, el propio Víctor Vescovo, el mismo que después llevaría a Sullivan hasta aquí, encontró un envoltorio de caramelo por debajo de los 10.000 metros. Reconocible, con el dibujo todavía visible. Los análisis posteriores fueron peores. Se encontraron microplásticos en el 100% de los anfípodos estudiados en esta zona, 100%, ni un solo ejemplar limpio. Y un equipo de la Universidad de Newcastle, liderado por el biólogo Alan Jamieson, midió en esos mismos crustáceos niveles de contaminantes industriales comparables y en algunos casos superiores a los de animales que viven en algunos de los ríos más contaminados del mundo. Piénselo un momento. En el lugar más remoto e inaccesible del planeta, un sitio donde han estado menos personas que en la Luna, los animales están más contaminados que los de un río industrial. Esa basura llegó ahí antes que la mayoría de los científicos. Con todo lo que hemos visto, quizá piense que ya nada puede sorprenderle. Queda una cosa. Coja el Everest, la montaña más alta del planeta, 8.849 metros desde el nivel del mar hasta la cumbre. Ahora dele la vuelta y déjelo caer dentro de la fosa Challenger. La cima del Everest, la montaña entera, puesta boca abajo, seguiría estando a más de 2 kilómetros bajo la superficie del agua. No asomaría ni un metro, ni la punta. Esa es la escala real de lo que estamos mirando. Si ha llegado hasta aquí, suscríbase a Umbral y active la campana. Aquí bajamos a los sitios donde la física deja de comportarse como esperamos, con datos y fuentes reales. Y nos queda lo más importante, la pregunta que la ciencia todavía no ha respondido. Con una fosa tan extrema, no es de extrañar que hayan surgido leyendas. Quizá haya oído que en el fondo se esconde un tesoro de minerales raros, de esos que llevan los móviles y las baterías. Es parcialmente cierto, pero no está donde la gente cree. Dentro de la fosa Challenger no hay ningún yacimiento confirmado. Los depósitos reales están en otra parte, cerca de la isla japonesa de Minamitorishima y en una enorme zona internacional llamada Clarion Clipperton, entre Hawái y México, donde el fondo marino está literalmente cubierto de nódulos del tamaño de una patata cargados de níquel, cobalto, cobre y manganeso. Y todos esos sitios están mucho menos profundos que la fosa, que es precisamente lo que los hace alcanzables. Aquí hay una novedad de este mismo año. Entre enero y febrero de 2026, el buque de perforación japonés Chikyu llevó a cabo la primera prueba de extracción de lodos ricos en tierras raras del fondo marino profundo de la historia, frente a Minamitorishima, a unos 6.000 metros de profundidad. Y funcionó. El gobierno japonés confirmó que el sistema logró recuperar sedimento con tierras raras desde esa profundidad y subirlo hasta el barco. El objetivo declarado es llegar a una fase de demostración a gran escala en 2027. Nadie ha confirmado todavía si será rentable, ni qué impacto tendrá sobre unos ecosistemas que apenas empezamos a conocer. Pero la era de la minería submarina, que hasta hace poco parecía ciencia ficción, acaba de empezar de verdad. La ciencia ha resuelto casi todos los misterios de este lugar. Casi todos. Queda uno. Al principio de este video le pedí que guardara una pregunta. ¿A dónde va el agua que desaparece bajo esta fosa? En 2018, los geofísicos Chen Kai y Douglas Wins, de la Universidad de Washington en San Luis, junto con la Universidad de Stony Brook, publicaron un estudio en la revista Nature. Su método fue indirecto y bastante ingenioso. Colocaron una red de sismómetros directamente sobre el fondo del Océano Pacífico y analizaron cientos de terremotos submarinos. Las ondas sísmicas viajan a distinta velocidad según el material que atraviesan, y la roca hidratada, la que lleva agua atrapada en sus minerales, las frena de una forma característica.
Midiendo ese retraso, se puede calcular cuánta agua hay dentro de una placa que nadie puede ver ni tocar. El resultado los sorprendió a ellos mismos. La placa que se hunde arrastra consigo mucha más agua de la que se pensaba, hasta 3, incluso 4 veces más, contenida en rocas de hasta 32 kilómetros por debajo del lecho marino. Y aquí está la parte que no encaja. El agua que sale por los volcanes en superficie es muchísimo menor que la que entra por este proceso. Las cuentas no cuadran, y no por poco. Falta agua. El propio Kai lo resumió más o menos así. Si el agua no está saliendo, tiene que estar en algún sitio, guardada en algún lugar del interior del planeta, alterando algo que todavía no entendemos. Ahora mismo, mientras usted ve este video, ese proceso continúa. Kilómetro tras kilómetro, muy por debajo de sus pies, la fosa más profunda de la Tierra sigue robándole agua al océano. Y la ciencia todavía no sabe a dónde va. Hemos bajado casi 11 kilómetros. Hemos visto rocas que se derriten antes de tiempo porque alguien les añadió agua. Animales que sobreviven a un elefante sobre el pulgar por el simple truco de no tener nada hueco dentro. Una frontera invisible que ningún pez del planeta puede cruzar. Y un envoltorio de caramelo en el rincón más aislado del mundo. Y aún así, seguimos sin entender del todo hacia dónde va toda esa agua. Se suele decir que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. Después de este video, creo que ya entiende por qué esa frase no es ninguna exageración. Si le ha gustado este viaje, suscríbase a Umbral y déjeme sus preguntas en los comentarios. Y dígame una cosa, ¿qué cree usted que pasa con esa agua? Me interesa de verdad leer las teorías. En el próximo video bajaremos a un lugar donde las reglas de la física parecen romperse todavía más. Nos vemos allí.